El tenia parat? Ah, no s'ha gravat l'oració? Ah. És que es veu que al posar-me l'hauré tancat. Al posar l'hauré tancat. Bueno, podemos. Sí, de acuerdo. Bien, podéis tomar asiento. Os voy a presentar un tema que es, a mí me goza, porque es una aceptación que el hermano Humberto Fierro ha tenido por su cuenta acerca del mensaje de los hallazgos de Ron Wyatt. ¿Os acordáis que hace unas semanas hablamos sobre los tesoros del Mar Rojo? Los carros de egipcios que se encontraron allá, y que él había añadido como PowerPoint en su página, Todo es Jesús. Pues bien, mi sorpresa ha sido que últimamente él ha añadido más temas, tiene ya como cerca de 500 PowerPoints, y uno de los últimos, el 460, es precisamente este, pero no nos habla aquí de los hallazgos del Mar Rojo, sino que nos habla directamente sobre el hallazgo del Arca de la Alianza. Y él ha tomado esto y lo ha añadido en su página, dando a entender que está de acuerdo con esta apreciación de Ron Wyatt, cosa que es loable, puesto que hablas con adventistas en diferentes foros y nadie acepta a Ron Wyatt. Dicen que si era un estafador, que si buscaba fama, cuando los que hemos estado tratando su vida, sus hallazgos, su persona, verle cómo conversaba, verle cómo es como persona, te das cuenta que era un cristiano sincero y honesto, que no engañó a nadie, sino al contrario, que Dios lo utilizó para dar al mundo una verdad para este tiempo. La lástima es que su pueblo, el pueblo de Dios, no acepte todas estas cosas. Aceptan una parte, aceptan los hallazgos del Mar Rojo, aceptan Sodoma y Gomorra, pero cuando llegamos aquí, esto ya no puede ser. Y esto es lo triste, que el pueblo vaya a perecer por falta de conocimiento. Por lo tanto, este es un tema muy enlazado con el que hemos tenido en la escuela sabática, puesto que él aquí hace un resumen de todo lo concerniente al Arca de la Alianza. Por lo tanto, vamos a dar paso. ¿Cambia? Sí, perfecto. Bien, comienza así el PowerPoint. Cuando Jerusalén estaba a punto de ser invadida por Nabucodonosor, ¿dónde fue puesta el Arca del Pacto? Profetas y Reyes, esto está equivocado, es Profetas y Reyes, lo he corroborado en mi libro, dice en la página 334, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido declarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron, con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados. Esa arca sagrada está todavía escondida, lo ha estado desde que fue puesta en recaudo. La autora del libro, dice él, murió en 1915, no es otra que Elena White. Ron Wyatt falleció de cáncer el 4 de agosto de 1999, a la edad de 66 años, en el Baptist Central Hospital, en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Y él ahora aquí hace una introducción sobre el personaje, sobre quién es Ron Wyatt. Ron Wyatt, fallecido en 1999, hizo una serie de descubrimientos extraordinarios. El Arca de Noé, el Arca de la Alianza, Sodoma y Gomorra, los restos del ejército de Faraón en el Mar Muerto, las columnas de Salomón, etcétera, etcétera. Estos descubrimientos han sido guiados por la providencia y seguramente con una finalidad muy concreta para nuestros días. Marca un tiempo muy concreto en los tiempos profetizados en la Biblia, los tiempos finales antes de la venida de Jesucristo. Es decir, esto marca un tiempo. Se presenta aquí la aventura apasionante de Ron Wyatt en Jerusalén,
que guiado por Dios hace los descubrimientos más impactantes, todos ellos relacionados en el plan divino. El lugar de la crucifixión, cerca del monte Gólgota, la tumba de Jesús, el arca de la alianza. En la primera parte veremos el origen del arca de la alianza. El arca de la alianza acompañó al pueblo hebreo desde que Dios le encargó a Moisés su construcción, con los más nobles materiales, y fue custodiada por varios miles de años por el pueblo hebreo en su viaje de conquista de la tierra prometida, hasta que finalmente depositada en el templo de Salomón, y allí se pierde su pista, hasta nuestros días. Fue construida durante algunos cientos o miles de años, estuvo con el pueblo hebreo, incluso fue incorporada al templo de Salomón que quería construir David, pero el Señor le dijo, no, tú has derramado demasiada sangre, será tu hijo. Y Salomón construyó y puso el arca en ese lugar, hasta que Jerusalén iba a ser tomada por Nabucodonosor y, como hemos visto, fue escondida. ¿Qué era el arca de la alianza? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, la Shekinah, y la voz de Dios le hablaba a Moisés. En su interior se guardaban los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y guiado. Es decir, dentro estaban las tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos. Estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció, una vara seca, y un recipiente con el maná del desierto. El arca era un objeto precioso, donde la presencia de Dios en forma de nube se manifestaba y hablaba a Moisés. Un trono en la tierra, imagen del trono que hay en el cielo, reflejo. ¿Cómo era el arca? Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, 2 codos y medio será su largo, 1 codo y medio su anchura y de codo y medio su altura, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Lo cubrirás y harás de ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25:17 dice, harás un propiciatorio de oro puro, será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro, moldeado a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Propiciatorio, lugar de ofrenda de sacrificios. La parte superior, es decir, es la tapa que cubría el arca, donde estaban también esculpidos los 2 ángeles, con sus alas extendidas. Éxodo 25:22 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te doy. De allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, allá había la presencia de Dios por medio de esa nube. Expiación y ofrendas. Además de manifestarse la gloria de Dios, el arca se empleaba en los rituales de expiación y de ofrendas por los sacerdotes, los levitas. La sangre de los animales siempre en el lado izquierdo. ¿Por qué siempre en el lado izquierdo? ¿Entiendes ahora por qué te llamaba? ¿Y para qué estaba reservado el lado derecho? Porque nunca se asperjaba la sangre en el lado derecho. ¿Qué era eso tan precioso que estaba esperando el arca? El arca llega a Jerusalén. Fue bajo el reinado del rey David cuando el arca es llevada al templo de Salomón en Jerusalén y donde es custodiada hasta la invasión del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Cuando los babilonios arrasan Jerusalén y su templo, se llevan los objetos a Babilonia, cuyo inventario exacto se recoge en la Biblia. Esos objetos luego son devueltos bajo el reinado del rey Ciro, pero en ese detallado inventario están casi todos los objetos del templo, menos el arca. ¿Por qué no se llevaron el arca? Lo más probable, y que encaja con todos los datos históricos, es que el arca fue escondida en un lugar seguro, antes de la devastación, antes de la destrucción. Profecías sobre el arca.
el profeta Jeremías advierte de que el arca sería olvidada durante largo tiempo y luego descubierta. Lo dice Jeremías, profeta. Jeremías 3:16. Y acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más, el arca del pacto de Jehová, no vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. En el libro de los Macabeos se relata que el profeta Jeremías, es uno de estos libros apócrifos, anunció el redescubrimiento ligado a la reunificación de Israel. Y en 2 de Macabeos 2, del 6 al 8, aunque son libros que se denominan inspirados, que no entran en el canon bíblico, son libros históricos, que narran hechos del momento. Dicen en este lugar de Macabeos 2, del 6 al 8, ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Hay un apóstrofe que dice, el pueblo de Israel se vuelve a reunir, ¿en qué año? 1948, cuando es otra vez levantado el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces el Señor dice, pondrá todo de manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés, y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Esto se encuentra en este libro. Parece ser que es como una profecía de lo que iba a suceder a partir de 1948. El monte Moriah y a Abraham. El monte Moriah es donde precisamente Dios ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac. Bueno, no era su único, era su segundo ya. Génesis 22:2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Dios le detiene la mano, y aparece un cordero atrapado en unas zarzas, para ser ofrecido en sacrificio. Ese cordero, símbolo de Cristo. El monte Moriah y Salomón. Este monte es donde precisamente Salomón edificó su famoso templo, el primer templo de Jerusalén, en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Segunda de Crónicas 3:1 dice, y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Es decir, que en el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer su sacrificio de su hijo Isaac, se construyó el primer templo, con toda su esplendor. Oro, piedras preciosas, maderas costosas, etc. Mármoles. Un artículo publicado en 1993. Randall Price, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, publicó en 1993 en el Messianic Times un artículo en el que afirmaba que los archivos rabínicos antiguos mencionan que el arca fue sacada del segundo templo y escondida en un lugar secreto, bajo el almacén de leña del templo. El propio Price dice que, basándose en la descripción histórica de la situación del almacén de leña y del conocimiento actual de los pasillos subterráneos bajo el monte Moriah, se cree que hay un túnel que conduce a una cámara a unos 48 pies bajo la superficie, que se supone alberga el arca. Esto es la suposición que ya se tenía por medio de este escritor en el año 1993. Segunda parte de todo esto que estamos hablando. 1978. Los acontecimientos comienzan. En 1978, Ron Wyatt, tras sus expediciones en el Mar Muerto en busca de los restos del ejército de Faraón, paseando por Jerusalén a punto de volver a Estados Unidos, tiene una conversación casual con un funcionario del Israel Archaeological Authority. Está a punto de comenzar la serie de descubrimientos más apasionantes de la historia. Jerusalén, 1978. Ron Wyatt, de vuelta de sus exploraciones en el Mar Rojo, donde había estado buceando en busca de restos del ejército de Faraón,
Cuando estaba buceando, los potentes rayos del sol, atravesando el agua, le quemaron sin darse cuenta, causándole una fuerte hinchazón, hasta el punto de que no se podía poner las aletas. Decidió regresar a Estados Unidos y paseaba por Jerusalén con un billete de vuelta a Estados Unidos al día siguiente. Sin saber por qué, un individuo se le aproxima y entabla conversación con él sobre temas de arqueología. ¿Un encuentro casual?, pregunta aquí. ¿Encuentro casual? Ron Wyatt capta la atención del individuo cuando le habla del descubrimiento del Arca de Noé y relata sus teorías sobre la construcción de las pirámides. Esta persona, que luego resultó ser un miembro de la Autoridad Arqueológica de Israel, en Jerusalén, le invita a dar un paseo por los alrededores de los jardines de la tumba. Iban charlando sobre las antigüedades romanas, cuando algo imprevisto sucede. Ellos están charlando, pero algo sucede. Saliendo por la puerta de Damasco, que hemos visto antes en una fotografía, iban andando por la subida del Calvario, cuando de repente, de forma involuntaria, la mano izquierda de Ron señaló a un sitio. Entonces, utilizando como vertedero de basura, y su boca también pronunció de forma involuntaria: esta es la gruta de Jeremías, y el arca de la alianza está ahí. Esto lo dijo Ron Wyatt sin querer. Aquí vemos una fotografía de la supuesta ruta de Jeremías, de la gruta de Jeremías. La entrada principal de la gruta, esa foto fue tomada en el año 1900. Y hay incluso los grados aquí de latitudes para poderla ver por Google. Le financiaron la excavación. El hombre que estaba con él también reaccionó extrañamente. Le dijo: eso es maravilloso, tenemos que excavar, le daremos los permisos, le proporcionaremos un lugar para quedarse e incluso le proporcionaremos sus comidas. Ron sabía que esto era un evento sobrenatural, pero ¿venía de Dios? Él tenía sus dudas al principio. En ese momento Ron rechazó la oferta del hombre y vuelve a Estados Unidos, donde decide investigar si había alguna razón para creer que el arca podría estar en ese lugar. Aquí vemos una fotografía del Monte de la Calavera, en ese círculo donde se ve exactamente la figura de la calavera. ¿Podría el arca estar en esa ubicación? De vuelta a Estados Unidos, Ron encuentra en la Biblia, en 2 de Crónicas 35:3, lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que se menciona la ubicación del arca? Hacia el año 621 antes de Cristo, tan solo 35 años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón por Nabucodonosor, ocurrida en el año 586 antes de Cristo. Numerosos objetos fueron llevados a Babilonia. En la Biblia hay una relación muy completa de objetos llevados de la casa real y de la casa del Señor. Y hay estos textos que se mencionan estos diferentes objetos: copas, utensilios diversos, etcétera, vasos de oro, etcétera. Incluso se mencionan artículos pequeños como cucharas, pero no se menciona para nada el arca en estos pasajes. Cuando el pueblo de Israel es liberado, todos los objetos de la casa del Señor son devueltos a Jerusalén, según se menciona en Jeremías 28:3 y en el libro de Esdras, pero el arca, de nuevo, no figura en la lista de artículos devueltos, porque nunca fue llevada a Babilonia. La teoría de Ron Wyatt. El arca tuvo que ser escondida justo antes de la destrucción del templo, cuando la ciudad estaba rodeada por el muro de asedio babilónico, construido alrededor de la muralla de Jerusalén. Nadie podría escapar. Como la ciudad entera y el templo fueron destruidos en el año 586 a.C. por los babilonios, Ron concluyó que el arca debió ser escondida entre la muralla antigua y dentro del muro del asedio babilónico. Dos libros apócrifos bíblicos corroboran esta hipótesis: Segunda de Macabeos y Paralipomena de Jeremías. Relatan que los objetos sagrados del templo fueron escondidos por el profeta Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén. Conclusión de Ron: si bien las suposiciones basadas en su estudio eran tan solo suposiciones, sin embargo, fueron suficientes para tomar una decisión y decide seguir adelante con la excavación.
es decir, que regresa desde Estados Unidos para comenzar el trabajo. 1979, Ron Wyatt vuelve a Jerusalén, primeros hallazgos. Tras analizar las evidencias de la Biblia, decide volver a comenzar las excavaciones en Jerusalén. 2 de sus hijos le acompañan. Enero del 79, Ron Wyatt vuelve de Estados Unidos a Jerusalén, junto con 2 de sus hijos, Ronnie y Danny, y comienzan las excavaciones. Comienzan justo en el sitio señalado por su mano, en un sitio lleno de escombros. Deben ir con mucho cuidado, por si aparecen objetos de interés, un requisito del Departamento de Antigüedades que cumplían con agrado. Comienzan a excavar hacia abajo, a lo largo de la pared del acantilado, en una pared de la colina del Gólgota. Y ahí hay una foto de él con uno de sus hijos. La crucifixión y el Gólgota. Gólgota, palabra que en hebreo significa calavera. Hoy en día se puede observar la forma de calavera que se forma en la roca, esa que está en círculo. Juan 19, 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19, 19 dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Encuentra 3 hendiduras. Nada más comenzar a excavar, Ron notó una hendidura en forma de nicho en la cara del acantilado. Siguiendo excavando hacia abajo, descubrieron que había 3 de estos nichos recortados en la pared del acantilado, con uno más pequeño en el lado derecho, eso que se marca ahí en esas líneas amarillas. Juan 19:20 dice, entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y ahí, pues, supuestamente, cómo estaban colocados los letreros en esa roca, en esa pared de la roca. Encuentra restos de un edificio del siglo I. Aparecen diversos restos, como un edificio, y restos del siglo I, como cerámica, objetos de cristal y monedas romanas de la época del emperador Tiberio, del año 37 al 14 a.C., y otras monedas posteriores hasta el año 135 después de Cristo. ¿Perdón? Antes de Cristo, sí, perdona. El altar de un templo, aparece una piedra, posiblemente el altar de un templo, de unos 2,5 metros, sobre la misma pared del acantilado, un altar de esa época, la época de los primeros cristianos. ¿Por qué se habría edificado un templo justo en la pared del acantilado? ¿Qué más había allí? ¿Qué había debajo del altar? Justo debajo y frente al altar de piedra, Ron notó una roca demasiado simétrica para ser una roca natural. Cuando la levantó, descubrió que estaba cubriendo un agujero cuadrado cincelado en la misma roca, la base de la cruz. Ahora se entiende lo que era aquel edificio, una iglesia cristiana edificada sobre el mismo lugar de la crucifixión. Y aquí vemos las fotografías de la piedra que él encuentra, y la ranura donde se colocó la cruz. Una grieta justo al lado de la cruz. Al retirar la tierra descubren también una gran grieta. El asterisco dice, esta grieta, como veremos, tiene un papel muy importante en esta historia. Descubren también una grieta que se extiende hacia abajo. Piedra rectangular que tapaba el orificio de la cruz bajo el altar. Allí la base de la cruz, la grieta. Encuentran la verdadera tumba de Jesucristo. Perdona, la piedra que sobresalía, que has mostrado primero, Ron Wyatt creía que era la misma donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Esa piedra donde, sí, que parece ser que era de un templo, que se levantó luego.
La tumba de Cristo. La iglesia donde está la supuesta tumba de Jesucristo que muchos visitan hoy en día fue edificada sobre un templo pagano por orden del emperador Constantino. No es el lugar adecuado, ¿eh? La tumba del huerto. La Biblia describe una tumba excavada en la roca, en un huerto, en los alrededores de donde tuvo lugar la crucifixión, que era la tumba de un hombre rico que le había donado a Jesús. Y lo encontramos en Mateo 27. En los alrededores, eso es justamente lo que hay, una tumba que parece haber sido alargada a toda prisa, lo que sugiere que la persona que yacía en esa tumba no era la persona para la que estaba destinada. Juan 19:41 dice: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Y ahí tenemos la fotografía de la auténtica tumba donde fue puesto Jesús, no la que la gente visita turísticamente, ¿eh? Diagrama de la tumba. Aquí hay unos croquis muy bien realizados. La parte 1, la entrada de la tumba. El 2, bajo el umbral a la cámara de las tumbas. El 3, muretes que separaban las dos cámaras. 4, lugar del entierro de Cristo donde fue colocado. 5, reposacabezas excavadas en la roca, a la izquierda del 4. 6, la sala donde se lloraba el difunto, la cámara de los lloros. 7, borde áspero. 8, estante inacabado donde los huesos se han mantenido, pero nunca estuvieron allí. Y 9, una pequeña ventana. Luego hay fotografías reales de cómo es la tumba donde fue depositado Jesús. Ron descubre la gran piedra de la tumba del huerto. Con el uso de un radar de penetración, Ron detectó una gran piedra redonda de 13 pies, 2 pulgadas de diámetro y 2 pies de ancho. Trató de descubrir, pero fue enterrado debajo de unos 6 metros de tierra y escombros. Ron considera la posibilidad de que sea una lápida muy grande. Hasta esa piedra descubre, ¿eh? La gran piedra de la tumba del jardín. Marcos 15:46, comprando una sábana y bajándola de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, piedra que luego los soldados, Roma, selló, sellaron, para que no pudiera ser abierta. Mapa de situación. Aquí tenemos la situación del lugar. El sitio se encuentra al norte de la ciudad y fuera de la antigua muralla. En color azul, el sitio concreto de las excavaciones por Ron Wyatt. La pared del acantilado y la antigua muralla en la zona norte. Y luego también el templo en esta zona roja. Localización. El lugar de la crucifixión está situado entre la tumba del jardín y la colina del Gólgota, Monte Moría, fuera de la muralla. Entre medio. Ubicación de los hallazgos. Aquí un mapa que él dibujó a mano. Pared del acantilado, pared vertical, donde estaban los letreros. Altar de piedra. Agujero de la cruz y grieta que se extiende hacia abajo. Diagrama del sitio de la crucifixión en la zona de la tumba del jardín. Y abajo la piedra redonda, que él encontró tumbada, enterrada, pero por medio de esos radares pudo encontrarla. Foto de la zona del Gólgota actual. Hay allí una estación de autobuses, hoy por hoy. Pero ese pedrusco que se ve allí, toda esa zona, es el lugar de la calavera. Diciembre de 1981, Ron Wyatt y sus hijos siguen buscando el arca. Llevan 2 años de excavaciones sin resultados. 2 años excavando
sin resultados. Las duras condiciones de la excavación, el frío intenso y el enorme esfuerzo realizado debilitan las fuerzas y se hace cada vez más difícil continuar. Año 1982. En ese momento, Ron y los chicos llevaban trabajando desde hacía casi 2 años y no aparecía ninguna entrada a la cueva. Ronnie, uno de los hijos, sugiere que deben romper la pared del acantilado y excavar en horizontal, pero Ron se resistía, ya que la roca era muy dura y sabía lo difícil que sería el trabajo. El otro hijo, Danny, también cree que es una buena idea. Finalmente, Ron cedió y aceptó la idea. Fue la única opción que quedaba. Por fin logran entrar y aparece un laberinto de túneles. Están bajo el monte Moriah. Cuando cambian el sistema de excavación, entonces sale. Después de investigar los alrededores, el arqueólogo decidió excavar perpendicularmente a la pared de roca. Síntomas de agotamiento. El trabajo, sin embargo, estaba empezando a pasar factura a los 3. Todos ellos comenzaron a desarrollar una fiebre, escalofríos y síntomas leves y similares a la neumonía. El 24 de diciembre, Ron tuvo que enviar a Ronnie a los Estados Unidos porque estaba enfermo. Danny tuvo que seguir ese camino también el 31 de diciembre. Ron se quedó solo. Ron estaba enfermo, pero siguió trabajando. Y así, mientras oraba, en su mente llegó la promesa de que iba a encontrar el Arca de la Alianza en ese momento. Solo, sin los hijos, Ron necesitaba ayuda. Ron había conocido a un joven residente árabe llamado James, que había descubierto era muy honesto y confiable. Le comenzó a usar en la excavación actual, cuando Ron y Danny no estaban disponibles. Tomó el lugar de los hijos. El árabe sufre un ataque de pánico. Debido a lo estrecho de los túneles, Ron le pide a James, el chico árabe, por ser más delgado, que se arrastre a través de una pequeña entrada a una cueva. Cuando se había adentrado en la cueva, muy rápidamente emergió con terror en sus ojos gritando: «Aquí, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro?». Salió con pánico. El árabe salió a toda prisa del sistema de cuevas y se negó a volver a entrar. De alguna forma Dios estaba permitiendo llegar al arca, no estaba permitiendo llegar al arca a ninguna otra persona que al propio Ron Wyatt. Es tremendo, ¿eh? Que el chico entra, ve algo, le da pavor, quiere salir y no quiere volver a entrar, ¿eh? Ron Wyatt se desanima. Ron, enfermo y agotado, tras el enorme esfuerzo realizado sin resultados, duda de si él es digno de esa misión. Eso es una persona con vanagloria, etcétera, como se asevera que tenía. Es sin duda una muestra de su humildad y carácter temeroso de Dios, y nos permite comprender por qué Dios le había elegido para esta misión. Él dice: llegué a la conclusión de que yo ya no estaba en su favor y que Dios ya no estaba guiándome más. Dije en oración: Señor, lo siento, yo sabía desde un principio que no era digno de hacer estas cosas. Le doy las gracias por permitirme hacer esto por tanto tiempo. Es que es una traducción así por ordenador. Si puedo ser de alguna ayuda a la persona que viene, estaré encantado de hacerlo. Mirad su humildad. Él tiene la opción de poder llegar hasta ahí, descubrir, pero hay momentos que duda: ¿seré yo la persona que Dios ha designado? Eso demuestra humildad por su parte. Incluso ponerse bajo las órdenes de otro que prosiga el trabajo. Demuestra humildad aquí. Un día estaba en la excavación con un amigo doctor, tratando de arreglar un ventilador que se había muerto. Y entonces recibe una visita inesperada, estando en esa condición, en esos ánimos. Jesús alienta a Ron Wyatt. De repente oye la voz de un hombre que dice: Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí, Ron Wyatt. Sorprendido, Ron se volvió para mirar en la dirección de la voz. Miré hacia arriba. Una pausa mientras se llenó de emoción y a punto de llorar, dice: y allí estaba Jesús. Yo sabía que era Jesús, pero soy un investigador y pensé que iba a hacer algunas preguntas y estar seguro.
Ron respondió, gracias, ¿es usted de aquí? El extraño simplemente respondió, no. Tratando de iniciar una conversación, Ron le preguntó, ¿es usted un turista? Esta vez el extraño respondió, no, yo he venido del África del Sur y estoy en camino a la Nueva Jerusalén. Ron se sorprendió, ya que la Nueva Jerusalén es mencionada en el libro del Apocalipsis. ¿Te acuerdas del sueño de Jacob? ¿Nos acordamos de ese sueño? Él estaba en camino al norte de Jerusalén y vio ascender y descender ángeles por una escalera. Y él dijo, ¿no es esta la puerta del cielo? Jesús estaba en camino desde Sudáfrica, en su camino a la Nueva Jerusalén. Y el profeta dijo que ese era el pasaje hacia el cielo. ¿Qué lugar era ese? Betel. El momento más precioso de su vida. Así es como Ron Wyatt le describe, un hombre alto, delgado, de pelo negro, barba oscura, oscuros ojos marrones, de tez más bien clara para tener el pelo oscuro y los ojos también oscuros, y la más amable de la expresión que he visto. Luego él vibra en su voz, dice su voz se rompe otra vez y está cerca de las lágrimas. Algo que, la expresión que he visto a lo largo de toda mi vida. Vestía con una túnica larga y blanca y la cabeza cubierta, similar a la usada en los tiempos bíblicos, excepto que todo era de color blanco puro. Me quedé allí sentado, no sabía qué decir. Estaba atontado, no sabía si respiraba entonces. Él me miró otra vez y con esa amable expresión me dijo, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. De nuevo, lleno de emoción, llora. Todo esto se ve en uno de los vídeos, el que presenta. Ese momento fue el más precioso momento de todo aquello y el momento más precioso de mi vida entera. Espero que llegue para todos nosotros un momento todavía más precioso cuando miremos esa cara maravillosa. Otra vez la voz se le rompe y se llena de lágrimas. Y le escuchemos a Él, a Cristo, decir, ven, mi sirviente fiel, entra en el reino del Señor. Esto es lo que Él deseaba oír realmente. Y Dios quiere que lo oirá. Después de que el hombre se había ido, Ron pidió a la gente y a otros en el área de la tumba del jardín si habían visto a este hombre. Sorprendentemente me dijeron que no. Desde la tumba del jardín tiene una sola entrada. Ron se sorprendió de que nadie más lo haya visto. Este fue un gran estímulo para Ron. Solo había una entrada. Allí estaban los hombres trabajando. Él tenía que haber pasado por allá, pero nadie le vio. ¿Os acordáis cuando aparece en el aposento alto? Las puertas cerradas y aparece. Ron Wyatt encuentra el arca y descubre cómo la sangre de Jesús fue rociada sobre ella. Siguiendo un perfecto y sorprendente plan de Dios, cuando Jesús expiró, la sangre de Jesús fue a caer justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta abierta por el terremoto. Por eso nunca se utilizó ese lado. Ron Wyatt encuentra el arca. Cuando Ron entró en la cueva a las 2 de la tarde del 6 de enero de 1982, esto es lo que vio. Había muy poco espacio para gatear, porque las cosas colocadas en la cueva solo dejaban alrededor de unos 50 centímetros de espacio para arrastrarse entre ellas y el techo de la cueva. Había rocas encima de las tablas y encima de pieles de animales. Cuando alumbró con su linterna hacia abajo, entre las rocas, vio que mucha de la madera y la piel estaba podrida y vio oro que brillaba por debajo de las rocas. Luego, al otro lado de la cueva, vio una caja de piedra. Luego continuó apartando a un lado más rocas y madera, y bajo la tenue luz de su linterna se adivinaba una caja de piedra caliza con la tapa partida en dos. La tapa había sido en parte movida hacia un lado. Ron iluminó con su linterna a través de la grieta y vio un cofre forrado de oro. Ron sabía que estaba viendo el arca de la alianza.
tenía una tapa de piedra partida. Una fisura en el techo encima del arca. Inmediatamente Ron observó una grieta en el techo y una sustancia oscura que se había deslizado a través de una grieta en el techo de la cueva, justamente encima del arca, por encima de la caja de piedra. El arca estaba dentro de una ancha caja de piedra y la tapa superior de la caja había sido partida y abierta un hueco, permitiendo que esa sustancia oscura entrara adentro. Esa sustancia oscura se había deslizado desde el techo sobre la caja de piedra y llegado hasta la tapa de oro del asiento de la misericordia, del arca de la alianza. Y ahí veis una foto de cómo fue el suceso. Fue en ese momento que Ron se dio cuenta de que el agujero de la cruz se comunicaba hacia abajo, hacia esta cueva situada debajo, o que hizo que la sustancia oscura cayera sobre el arca. Ron se conmovió al darse cuenta de que esa sustancia oscura era de hecho la sangre del propio Jesús. En este punto Ron se dio cuenta de lo que había ocurrido allí hacía casi 2000 años. Abrumado por la emoción de esta revelación, Ron se desmayó durante 45 minutos en esa cámara. No a 10, a 6 metros, justo debajo de la cruz. ¿Qué era eso tan precioso que estaba esperando el arca? Justo a la derecha del asiento de Dios, justo a su diestra. ¿Estaba reservado para recoger la sangre de un sacrificio muy precioso? ¿Y por qué quiso Dios poner tanto cuidado en el diseño del arca? ¿Sus ricos materiales, en sus adornos? ¿Para quién sino para su propio Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz? Sí, efectivamente, allí se encontró el arca, en una gruta a 6 metros debajo de donde estuvo la cruz, en el monte Gólgota, monte Moriah. Y ahí vemos una ilustración que él dibujó, la situación de la cruz con Jesús, los letreros atrás, en esa pared vertical, la grieta por donde descendió esa sangre y agua que salieron de su costado, y abajo el arca que la recibió. Una grieta que se abre justo en el momento previsto. Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y como estaba previsto, esa sangre preciosa cayó justo encima del arca y fue a parar justo en el lado derecho del arca. Siguiendo un perfecto y sorprendente plan de Dios, cuando Jesús expiró, la sangre de Jesús fue a caer justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta abierta por el terremoto. Por eso nunca se utilizó ese lado. Estaba reservado para unos cientos de años después. Y el velo del templo se rasgó y hubo un temblor. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Aquí vemos a la izquierda grieta formada justo al lado de la cruz, y a la derecha parte superior de la grieta. Las fotos salen borrosas. En sus visitas posteriores a la cueva, intentó con varios tipos diferentes de cámaras fijas y de vídeo para obtener una imagen clara del arca, pero cada vez que las fotos salieron bien, blanqueadas, borrosas, fuera de uso. Esta fue una fuente de gran frustración y vergüenza para Ron, de no ser capaz de producir una imagen clara en este maravilloso descubrimiento. En su cuarta visita a la cámara, que llevaba consigo una cámara de vídeo de 8 milímetros y un trípode, decidido a conseguir por fin una oportunidad clara del arca. Esto no se debe a la falta de conocimientos fotográficos. Ron Wyatt ha tomado miles de fotos de los sitios arqueológicos sin ningún problema, pero en cambio aquí las fotos no salieron. Aquí vemos una de las fotos, cómo se veían, así en blanco. Él esboza lo que vio con sus ojos arriba,
El ángel encima del propiciatorio del arca, etc. Cuarta visita, encuentro con los ángeles. En su cuarta visita a la cueva, milagrosamente, se encontró con que el arca había sido sacada de la caja de piedra. La cámara de la cueva entera había sido limpiada y el arca y los objetos del templo situado en el piso en su posición correcta en el templo. ¿Cómo se puede imaginar Ron? Se quedó atónito ante lo que vio. Es decir, alguien había ordenado el lugar. El arca había sido colocada contra la pared oriental de la cámara, directamente debajo de la grieta en el techo, donde la sangre de Cristo había fluido hacia el propiciatorio. El mobiliario del templo se estableció en su lugar apropiado en relación con el arca y el resto de los elementos a un lado. Había una luz misteriosa en la cámara, que no había visto antes. A pesar de que no pude explicar cómo, en la pared detrás del arca tenía la apariencia de cristal y estaba radiante con el patrón de color del arco iris. A Ron le parecía que el resto de la pared cristalina era la fuente de la luz que iluminaba la cámara. A medida que se fue habituando la vista, de repente se dio cuenta de que no estaba solo en la cámara. Ron dijo que podía sentir en su cuerpo que estaba en presencia de los ángeles. La misión de los ángeles. Él vio que había 4 hombres jóvenes en la cámara con él, que no se parecían como ángeles, sino como hombres jóvenes vestidos normalmente, con ropa de calle. Pero Ron sabía que eran ángeles. Se quedó congelado durante unos instantes sin poder moverse ni hablar. Quería preguntarles qué estaban haciendo allí, pero no fue capaz de hacerlo. Entonces uno de los ángeles dio un paso adelante. Este es el único de los 4 que habla con él. Y le dijo a Ron que el trabajo de ellos era proteger el arca de la alianza, y lo habían hecho desde que Moisés había puesto primero las tablas de piedra en él. Es decir, ya cuando estaba en el santuario, ahí comenzaron a protegerla ya. Él le dijo que Dios quería que la gente vea todas estas cosas en un momento determinado, que hablábamos antes. Luego se volvió a Ron y le dijo 2 cosas. La primera era que si Ron se mantenía fiel, tendría un papel para llevar a cabo que las tablas de piedra, para que puedan ser puestas en exhibición, es decir, para que puedan ser vistas. La segunda es que el arca no iba a ser revelado al mundo, ni las tablas de piedra puestas en exhibición, hasta poco después que se apruebe una ley que tratará de hacer cumplir la marca de la bestia a la gente. Estas son las palabras que le pronunció el ángel a Ron. Le muestran el contenido del arca. Ellos le ayudaron a examinar el arca y su contenido. Las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Una gran espada, un efod, prenda exterior del sumo sacerdote. Y 4 de los 5 rollos de los libros de Moisés en el idioma original estaban en el interior. También en esa cueva Ron encontró la menorá, el candelabro de 7 brazos, una espada gigante, sin inscripciones, pero posiblemente de Goliat, un efod, el tabernáculo en el desierto y el altar del incienso, entre otros artefactos. Todo eso le mostraron los ángeles a él, todo guardado en esa cueva. Le ordenan grabar un vídeo. El ángel le dijo que Dios quería que la gente vea todas estas cosas en un momento determinado. Luego instruyó a Ron para establecer su trípode y la cámara de vídeo en un determinado lugar y volver a encenderlo. Una vez que Ron había hecho a los 4 ángeles que se acercaron al arca, levantaron el propiciatorio y lo colocaron al lado del arca. El ángel que había hablado con él, le hizo una señal hacia adelante, le dijo que se sacara la tabla de piedra. Ron se inclinó y cogió las piedras de los 10 mandamientos. Luego se alejó unos pasos y los ángeles colocaron el propiciatorio en el arca de nuevo. Después de unos momentos de incertidumbre, el ángel se acercó y tomó las tablas de piedra de Ron, se acercó a un nicho en la pared de la cámara que parecía un estante y las colocó encima. Este estante estaba cerca de la entrada original que fue utilizada por los que habían escondido el arca hace unos 2500 años. Después de aquel encuentro, Ron recogió su equipo de cámara y salió de la cámara a través de la entrada original.
Siguiendo este túnel fue capaz de encontrar la salida de sistemas de cueva y de vuelta a la calle. Es decir, no salió por lo que él había estado abriendo, sino por la entrada original de la cueva. Inmediatamente corrió a su habitación de hotel para reproducir la cinta del evento. Tenía que ver si el arca, los ángeles y las tablas de piedra aparecían claramente en el vídeo. Les devuelve el vídeo para su custodia. Para su asombro, todo lo que se presentó con claridad, él estaba muy emocionado, pero de pronto se entusiasmó su entusiasmo se volvió en temor. Se dio cuenta de lo que tenía en sus manos, pero el ángel le había dicho que estas cosas no iban a ser reveladas hasta que la marca de la bestia, la ley, fuera aprobada. ¿Qué iba a hacer con esa cinta? ¿Cómo iba a mantener su seguridad? Al no tener una respuesta clara, finalmente decidió que la mejor manera de proceder era la de volver a la cámara y preguntar al ángel lo que debía hacer. Entró de nuevo a la cámara y los 4 ángeles que estaban allí. El ángel que habló con él antes se adelantó y le preguntó qué quería. Ron le dijo que no tenía un lugar seguro para guardar la cinta. Y el ángel se acercó, tomó la cinta de la mano de Ron y colocó la cinta de vídeo encima del lugar donde las tablas de piedra estaban aún, en el nicho de la pared de la cámara, que es donde todo se mantiene hasta nuestros días. Es decir, el ángel colocó esa cinta allá, también en la cueva. Si bien esto es lo que el ángel le dijo, Ron dijo que salió de esta experiencia sabiendo más de lo que habían dicho en las palabras. Quedó impresionado fuertemente de que hasta que el vídeo que grabó en la cámara sea compartido con el mundo y que las tablas de piedra en la que Dios mismo había escrito su ley sean exhibidas. El arca de la alianza se quedaría en la cámara donde está. Pero, según le dijo el ángel, llegará un día en que aparecerán, cuando salga esta ley dominical. Ron Wyatt toma muestras de la sangre y es analizada. Los resultados del análisis son sorprendentes. Analizan muestras de la sangre. El hecho de que la sangre de Jesús cayera sobre el arca, ese era el plan de Dios. Ron Wyatt tomó una muestra de sangre y decidió llevarla a analizar. Ron Wyatt preguntó a sus amigos de la Autoridad Arqueológica de Israel si conocían un buen laboratorio donde analizar las muestras de sangre. Cuando Ron llevó las muestras de sangre al laboratorio, les pidió que hicieran un cultivo de las células. Ellos le dijeron, ¿cómo un cultivo de células muertas? Ron Wyatt insistió, y cuando volvió a las pocas horas, las células de la sangre de Jesús se habían reproducido en el cultivo, estaban vivas. Sangre seca, milenaria. La sangre de Cristo solo tenía 24 cromosomas. Entonces, un técnico llamó al otro de allí, y luego llamaron al jefe de allí, y estuvieron hablando un rato en hebreo entre ellos, y me miraron, y luego dijeron, señor Wyatt, esta sangre solo tiene 24 cromosomas. Todos los demás tenemos 46 cromosomas, 23 de la madre, todos estos son cromosomas X, y 23 que proceden del padre. La sangre de Cristo solo tiene 24 cromosomas. Hay 23 de su madre, humana, terrenal, y solo una Y de cromosomas de su Padre Celestial. No hay otra sangre humana como esta que haya existido jamás sobre la tierra. Y ahí hay una fotografía de una porción del vídeo en el cual él explica esto. La sangre estaba viva. Entonces, luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego añadieron, ¿de quién es esta sangre? En ese momento, a Ron Wyatt se le llenan los ojos de lágrimas al relatar esto cuando les dice, es la sangre de vuestro Mesías. Y luego añade, os aseguro que las vidas de estos hombres han cambiado. Es tremendo, Es tremendo esto. Un hallazgo incómodo para el gobierno de Israel. Ron Wyatt acuerda con las autoridades israelíes mantener el descubrimiento de forma confidencial, entre otras cosas, porque el descubrimiento afecta a zonas ocupadas y en conflicto. Ron Wyatt informó sobre el descubrimiento del Arca de la Alianza a las autoridades israelíes en 1982. Él no se lo calló. Ron Wyatt ha reproducido una gran cantidad de material en libros, vídeos y en su sitio web sobre el descubrimiento del Arca de la Alianza. Esto lo podemos encontrar en Internet, aparte de
en las conferencias que se han desarrollado al respecto. Estas diversas publicaciones, todos los registros que Ron informó de su descubrimiento del Arca de la Alianza a las autoridades israelíes, según el libro de Jonathan Gray, Descubrimientos, Respuestas a Preguntas, Ron Wyatt se le dio evidentemente las órdenes de las autoridades, no decirle a nadie acerca de este descubrimiento. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron la entrada del túnel de la excavación sellada con una puerta de acero. Es evidente que la ubicación exacta del túnel también se ha mantenido en secreto por las autoridades. Dado que no existen publicaciones oficiales sobre esto, solo podemos adivinar las posibles razones para esto. Jerusalén es un centro mundial de las tres principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. El Oriente Medio ha sido una zona de conflicto internacional importante desde el nacimiento de Israel en 1948, ya que es muy evidente en la televisión y en los periódicos. Cada día lo estamos viendo, ¿verdad? Según la Biblia, estas tensiones se incrementarán y conducirán en la batalla del Armagedón. Es posible que las autoridades israelíes en 1982 consideraron que la producción del Arca de la Alianza no haría sino aumentar las tensiones internacionales en Jerusalén, pero como no ha habido publicaciones oficiales, esto es pura conjetura. La cuestión es que, de momento, no se ha enseñado, no cambia. Ahora, hallazgos. Ron Wyatt recuperó una granada fuera de la gruta de Jeremías, que está ahora en exhibición en el Museo de Israel. Hay detalles en el Museo de la Granada, lo que confirma que data del periodo del primer templo, el templo del rey Salomón, de fecha 8 siglos antes de Cristo. Una lámpara de aceite del mismo periodo. Algunos sucesos dramáticos ocurridos en relación al arca. La prueba de que los ángeles van a proteger el arca contra cualquier que pretende alterar su situación. Hasta ahora 16 personas han muerto intentando acceder al arca. Las autoridades israelíes intentaron mover el arca. Debido a que el arca de la alianza estaba en territorio ocupado, los israelíes querían llevar el arca de la alianza fuera, en su propio territorio. Un día, Ron Wyatt pasó por la oficina de antigüedades y les preguntó si había algo que les podía ayudar, ya que tenía algo de experiencia con la electrónica y manejo de radares, y era útil para saber si hay algo en una cueva antes de excavar. Ese día le dijeron: sí, tenemos un problema que usted puede ser capaz de ayudarnos. Así que esa noche me reuní con ellos abajo en la cueva de Sedequías. Ellos habían enviado a 6 hombres, vestidos con ropa de levitas, para mover el arca a un lugar más seguro, y no salieron. Le dijeron: ¿usted puede ir a ver qué pasó con ellos? Sabemos que los israelíes no son cobardes en absoluto, y seguro que los hombres que estaban en el túnel tenían walkie-talkies o radios. Todo lo que puedo suponer es que deben haber hecho unos ruidos horribles cuando murieron, y que fueron escuchados por los de afuera. De lo contrario, habrían ido a ver lo que les sucedió. Sin embargo, nadie quería entrar. Y le piden a él que entre. Bien, cuando fui, estaban los 6 muertos. Desde el inicio del túnel en la cueva de Sedequías a la cámara que del Arca de la Alianza se encuentra, hay unos 120 metros. Ellos habían avanzado unos 25 a lo largo del túnel. ¿Cuándo murieron? Solo 25 y murieron. Todos ellos murieron de un infarto bilateral. Será cerebral, tal vez, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que en los 6 los ojos de ambos estaban cruzados. Ron Wyatt era de profesión enfermero, por lo que podía reconocer los síntomas de un infarto cerebral. Así que tomé una canasta y puse un cuerpo cada vez, y con unas cuerdas los fueron sacando hasta el final del túnel. Cuando llegamos a la entrada del túnel, de nuevo otra vez, hasta que sacamos a los 6 de ellos allí afuera. En los periódicos apareció que 6 israelíes habían muerto en el esfuerzo por recuperar un artefacto nacional. Es decir, enmascararon un poco el hecho. Otra muerte trágica. Otro incidente tuvo que ver con un hombre que se enteró acerca de la existencia del arca antes de que Ron le dijo que no dijera nada. Él se entusiasmó y quiso Ron para obtener la información, y quiso ver a Ron para obtener la información a la prensa. Ron se negó,
por lo que el hombre le dijo que iba a correr la voz y llamó a algunos periodistas a una rueda de prensa. Ron estaba bastante preocupado por esto, pero no podía hacer nada al respecto. Como tenía programado para volar a la casa la mañana siguiente, al mismo tiempo el hombre fue a informar a la prensa. La conferencia nunca se celebró. El hombre fue encontrado muerto en un callejón con su garganta cortada de oreja a oreja. ¿Sí? ¿De un tiro? Cuando Dios dijo no. Otro incidente en el que Dios tenía una mano, pero los resultados no fueron trágicos, porque Dios no lo quiso. Fue entonces cuando un programa de televisión religioso intentó el alcance de la noticia del descubrimiento del arca y trató de obligar a Ron para llevarlo allí, sobornando a él con dinero. Se ofrecieron a pagarle e ir con él, con la esperanza, cuando llegó, Ron se cerró. El jefe del programa y su hermano estaban allí. Ellos lo estaban presionando para llevarlos al arca, pero Ron se negó. Ni por dinero, Es decir, buscaba fama, buscaba dinero. Finalmente, alguien sugirió que orasen por una señal en cuanto a qué hacer. Llevaron a cabo esa sugerencia, rogaron que si Ron no tenía que llevarlos, el arca que lloviera al día siguiente. La lluvia en esa parte del mundo, en ese momento del año, era muy poco probable, pero esa noche llovió fuerte. Al día siguiente, uno de los hermanos todavía insistió en que los llevara al arca. Sugirió que su hermano fuera. Este hermano le dijo que no había manera de que se le ocurriera hacer eso, porque Dios le había dado un no rotundo y no quería ser parte de otro plan de los hermanos. El resultado fue que no llegaron a la cinta de vídeo del arca, como estaba previsto. Un resultado de todo esto fue que el hermano de uno insistía en el rumor de que desde el comienzo Ron había roto un acuerdo y tomado el dinero. Esto es una mentira absoluta y no pasó de ninguna manera. El enemigo se ha esforzado en desacreditar los descubrimientos y el nombre de Ron. Es decir, él no entró en ese trato, ni tomó el dinero. Y se hace ver que sí que lo hizo, cuando no fue así. Por eso luego hay habladurías. Conclusiones. El arca aparecerá en el tiempo previsto por Dios. La entrada ha sido sellada. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron la entrada del túnel de la excavación sellada con una puerta de acero. Es evidente que la ubicación exacta del túnel también se ha mantenido en secreto por las autoridades, dado que no existen publicaciones oficiales sobre esto. Solo podemos adivinar las posibles razones para esto, los conflictos que hay en el lugar. Conclusiones. Ron Wyatt ha dejado intacta la gruta de Jeremías, tal y como la encontró. Ron Wyatt decía con frecuencia que Dios le ordenó abandonar el arca de la alianza en la gruta de Jeremías. Ron también se cree que se producirán para todo el mundo que podrá verlo durante el periodo de la tribulación. Es evidente que Dios está protegiendo el arca de la alianza. Los 4 ángeles que fueron colocados en servicio, en el momento los 10 mandamientos fueron puestos en el arca, todavía están allí custodiándola. A Ron Wyatt se le revelaron algunos detalles de cuándo las tablas de la ley serán expuestas. Esto ocurrirá inmediatamente después de que la ley, la marca de la bestia, sea aprobada. Habrá 3 leyes diferentes. Una simplemente te dirá que debes cumplir con esa ley que desafía la ley de Dios. Y la gente va a tener que enfrentarse a ello. Luego habrá una ley, si no se someten a eso, no podrán comprar o vender. Por supuesto, todo esto está escrito en Apocalipsis, pero ya incluso la primera ley conllevará la muerte, de manera que todos tendrán la opción de si van a servir a Dios o si van a servir al hombre. Y luego, poco después, la prueba terminará y Cristo vendrá. ¿Dónde está el original de la ley de Dios? Éxodo 25:40, donde le dice Dios a Moisés, refiriéndose a la construcción del santuario: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese modelo no es otro, sino el santuario celestial, mencionado en Apocalipsis 11:19, que dice: y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Por tanto, el arca que contenía las tablas de la santa ley de Dios es una copia fidedigna de su original y que, según leímos en la diapositiva 2, fue ocultada en una cueva.
será revelado nuevamente en el momento oportuno, como lo dice Ron Wyatt, y esto para juzgar a los habitantes de la tierra, según Santiago 2:12, que dice que así hablad y así actuad como quienes estáis a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerda que en la Biblia que tú tienes existe una copia de esa ley y tú debes regirte por esa ley y no por la que te enseñan en tu iglesia. Hasta aquí pues este PowerPoint que el hermano Fierro ha desarrollado, ha añadido a su página, dando a entender que él acepta esta posición de Ron Wyatt, estos descubrimientos. Ahora, ¿lo aceptaremos nosotros? ¿Lo aceptarán aquellos que lo vean? ¿O seguirán diciendo, no, no, es que este hombre fue estafador, es que este hombre solo buscaba fama y riqueza? Hemos visto aquí en algunas diapositivas que hemos leído cómo incluso le ofrecieron dinero y no lo quiso. Esto demuestra su humildad, que no hacía esto por fama, por riqueza, sino que lo hizo en el nombre del Señor. Que esto nos ayude pues en nuestra vida, porque sin duda alguna ese descubrimiento hace 32 años que se realizó, y cuando salga esa ley dominical que está al caer, saldrán a la luz, como saldrán a la luz las tablas que hay en el cielo, las originales. Que el Señor pues nos ayude a confiar en su palabra y a confiar en sus mensajeros. Él utilizó a Ron Wyatt como mensajero, como utilizó a Elena White y ha utilizado a otros. Confiemos en ello, es mi deseo. Vamos a terminar, si os parece, haciendo una oración. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te damos inmensas gracias porque tú a través de las edades has tenido un remanente. Tú has escogido a personas para que hagan tu labor en aquellos tiempos bíblicos. Escogiste profetas, escogiste reyes. Y hoy, en estos días, también tú escoges personas para que hagan hallazgos, como fue el caso de Ron Wyatt. Un caso que incluso tu propio pueblo duda de ello. Se aceptan unas cosas, otras no, porque se dice que son demasiadas casualidades, pero tú, Señor, le dirigiste para que en esos años él descubriera todos esos hallazgos que hoy nos dan gran luz. Esa herida de ese costado de Jesús, esa sangre que él derramó, todo eso, Señor, está haciendo que muchos estén conociéndote y aceptándote. Señor, ayúdanos a compartir todo esto, para que sean otros muchos los que puedan ver esta verdad tremenda y puedan aceptarte. Bendice a tu pueblo, ayúdale, ábrele los ojos, Señor, para que vea. Y, Señor, que hagamos tu voluntad y la labor que corresponde, para que podamos estar preparados para tu venida y podamos también a la vez ayudar a preparar a otros. Quédate con nosotros, despídenos con tu paz, tu bendición, perdona nuestras muchas faltas, Señor, y ayúdanos a ser aptos para tu reino. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.